Sí, sí me escuchan ahí. Sí, se escucha ahí. Perfecto. Perfecto. Sí. Fíjense que hoy voy a, no sé, te llevo media hora y no en la computadora no me da acceso para poner la presentación. Entonces, para no quedar mal, por más que le doy el ingreso por Zoom, no sé si tuviera que hacer algo, pero lo voy a hacer aquí en vivo y a todo color, platicándoles, aunque les voy a narrar la presentación de alguna manera, porque para no atrasarnos con el tema. Bien, hay una frase que quiero leerles que me gusta mucho, que dice, los conflictos no terminan, pero las soluciones tampoco. Perdón, me tengo que ir un poquito para atrás, porque en comunicación con Mayra me dijo que les dejó una tarea y me interesa muchísimo la tarea que les dejó Mayra. Quisiera que alguien voluntariamente me dijera, ok, revisó sus contactos, si al revisar tus redes, checaste si te seguirías tú según la imagen que proyectas. ¿Alguien me puede ayudar a cómo lo vivió, si tuvo algún problema, si realmente es atractivo en las redes? No todos formados uno por uno. ¿Alguien que me quiera comentar si hizo su chequeo? ¿O escojo yo? Déjenme moverme para escoger yo a alguien de los que esté por ahí. Pues Ignacio, ya que estás ahí en primer plano, coméntame, ¿pudiste checar lo de tu imagen en las redes y si te seguirías? Gracias, buenos días. Fíjate que ese era un punto que yo me preguntaba hace ya tiempo, ¿no? Yo no soy como que muy fan de redes sociales, Sí. pero donde sí ando medio involucrado es en Twitter y en LinkedIn, ¿no? Entonces sí, me di a la tarea de verlo. Yo creo que la imagen está bien y ahí los invito a buscarme, Ignacio Gómez. Pero yo creo que los contenidos siempre tienen que estar actualizándose Sí. y en esos contenidos sí debemos dedicarle un rato, digo, no diario, pero no sé, vamos a ver en esta semana qué relevancia me encontré y ver si la puedo proyectar en estos puntos. Entonces, sí, eso fue lo que hice básicamente, ¿eh? Perfecto. Fíjate, Ignacio, que les comento que cuando dejó esta tarea Mayra, yo hice mi tarea y les confieso que en esta semana tuve contacto con la gente que maneja redes porque yo me había quedado dormido. Y pones una página, pones una imagen, ¿sí? Y te olvidas y crees que está funcionando todo perfectamente bien y no checas que a lo mejor tu imagen no está actualizada, que a lo mejor no está toda la información que quisieras que estuviera. Inclusive, yo antes me rasuraba la cabeza completamente, ¿sí? Y me doy cuenta hasta ahora que en todas las fotos estoy completamente pelón y ahora que tengo un poco de pelo, soy una imagen distinta. Entonces es importante que revisemos cómo está nuestra imagen, si está actualizada y si está lo que queremos proyectar realmente. Sí, exactamente. Y fíjate que al final del día, cuando moví ahí dos, tres cosas, sí me salió un aviso, oye, 15 personas han, visualizado tu perfil de LinkedIn, ¿no? Sí. Dije, bueno, pues igual el haberlo movido sube también o actualiza la presencia. Sí, Entonces la gente también quiere ver qué pasa. claro. Yo los invito también a que lo hagan, es buen ejercicio y probablemente tienes más que decir de ti que la Claro. gente quiere que vea, ¿no? Exactamente. Sí, pues yo de verdad sigo intentando ver si puedo. No entiendo por qué en la computadora no me habla, no me abre Zoom, pero vamos a seguir por ese lado. Ok, regresando al tema. Decía yo la frase que me gusta mucho, los conflictos no terminan,
pero tampoco, las soluciones tampoco. Me pasó algo curioso este fin de semana con mi pareja, con mi esposa, porque ella inventa cada solución a las cosas que yo después no me explico de dónde saca tantas ideas, ¿sí? Eh, yo hoy le pregunté, oye, ¿de dónde sacaste esta? Ah, me dijo una frase, me dijo, el tonto, al tonto lo conoces por el hilo y al más tonto lo conoces por la cara. Así, esa fue la frase. Le dije, ¿y eso qué quiere decir? Si es que mi papá decía que los tontos buscan una solución con un hilo y los más tontos pues ponen cara de menso. Y entonces entendí el hecho de que realmente la gente que somos emprendedores y que generamos soluciones, buscamos una solución, aunque sea con un hilo. La gente que tiene un conflicto y lo evade, como tenemos la vez, o no lo enfrenta y se la pasa cargándolo, es gente que le falta un poco de creatividad. Y para resolver problemas lo que necesitamos es buscar soluciones. Esa es la base para resolver los problemas. Ahora, quiero que resumamos esta interacción el día de hoy. Hay algo que estudié hace tiempo en Estados Unidos, se llama Solving Problems, que te ponían los 5 pasos para resolver los problemas y dentro de ellos van las herramientas y están muy sencillos, ¿sí? Primero es el análisis del problema. El primer paso es analizar el problema. Si no lo analizas y generas soluciones, nunca vas a resolver un problema. Segundo paso es la lluvia de soluciones. O sea, el hecho de que hay una lluvia de ideas. Buscar lo que platicamos ahorita, todas las opciones para hacerlo. Tercer paso es la selección de soluciones. ¿Cómo haces tú para que de todas las soluciones que dieron, escoges las más viables? ¿Sí? Y después viene la combinación e implementación, o sea, el poner un plan en práctica de estas soluciones. Y el quinto, que es invariablemente necesario, es el análisis de los resultados. Para saber si tú resolviste un conflicto bien, tienes que terminar analizando si cambió la relación, si el conflicto generó problemas o generó realmente una situación más estable. Y para empezar con esto, vamos al primero, que es el análisis del problema. Sí, que eso es básico. Hay que juntar toda la información y que ya que tienes la información acerca del conflicto, viene el paso más importante, que es definir el conflicto. Este paso, si no lo haces, no funciona, porque muchas veces estamos trabajando con los síntomas de la enfermedad, pero no con la enfermedad. Regularmente, mucha gente que me llegaba al consultorio, parejas, te llegaban con los síntomas, pero cuando te ibas al fondo del problema, cuando les pedías más información, te das cuenta que ellos solo estaban revisando el dolor de cabeza que se generaba por la situación, o en una empresa X Fisher Control Toluca, se quejaban por la mala relación entre los departamentos, que no había comunicación, y el problema era más de fondo, era un problema de procesos, ¿sí? Entonces, lo primero es analizar y definir bien cuál es el conflicto. Si una pareja no se lleva ya en su matrimonio y cuando van al consultorio dice, no, es que ella me cae gorda, y él, no, es que él me cae gordo, es que yo no quiero, es que yo no quiero. Bueno, esos son los síntomas, pero ¿cuál es el problema que tienes de fondo? En una empresa, es que no estamos atendiendo bien a los clientes. Ok, ese es el síntoma. Definamos cuál es el conflicto. No hay suficiente personal, no está capacitado, a la gente que contratamos se le capacitó, no tiene las habilidades, no está en el puesto adecuado. Entonces, hay que llegar al fondo del problema. Ese es el primer paso. Y para llegar a ese, vamos a empezar con las herramientas. La primera herramienta que les quiero manejar, y me da lástima que no tengamos la imagen, pero les voy a hablar de la espina de pescado de Chicago. Esta es una herramienta que se estudia por muchos años en las universidades que se dedican a la calidad. ¿Y cuál es la definición de una espina de pescado de Chicago? Tú tienes, para definir cuál es el problema, tienes 6 elementos. Imagínate una espina de pescado y tiene 6 elementos. En una está el concepto hombre, máquina, entorno, material
método y medida. Fíjate, es hombre, máquina, entorno, material, método y medida. Le pones al spin esos seis digamos, huesitos, ¿sí? Y entonces empieza a discutir y decir, a ver, el problema es por la persona, o es que no tenemos la máquina, está fallando la máquina, o bien no tenemos suficiente material. Ya sé, el método está mal, la medida, no tenemos la medida exacta, y el último, el entorno, no coopera el entorno para la solución. O sea, una vez que haces análisis con la persona que hay el conflicto, con los grupos de conflicto, defines cuál crees que es el problema. Pero aquí viene lo interesante de la espina de pescado de Chicago. Es que defines tú que el método, voy a poner el caso, el método es el que está mal, empieza una espina de pescado nueva. Y entonces le pones la espina de pescado y empieza otra vez hombre, máquina, entorno, material, método o medida. Porque es probable que si hablamos que el método está mal, bueno, es porque el hombre no lleva a cabo el método, porque la máquina no sirve para este método, porque el material no es suficiente para el método, ¿sí? Porque el método en sí mismo está defectuoso, la medida está equivocada en el método o el entorno no coopera a que funcione. Voy a ver el caso de que lleguemos, que defines en esta segunda espina que es el hombre que no está haciendo bien el método. Y entonces le puedes abrir otra espina de pescado. Y entonces dices, bueno, aquí en el hombre es que no tiene la máquina correcta, no conoce el entorno, no tiene el suficiente material, el método que le dimos a él no es el adecuado, la medida es insuficiente. En una universidad que había un conflicto, hicimos una espina de pescado para definir el conflicto, llegamos a 16 espinas más pequeñas. Y lo interesante es cuando volvimos la primera espina en cadena, se fue las 16. Cuando llegamos al verdadero fondo del problema, la espina más pequeña, al resolverse, resolvió la que siguió, y este es un método usado por los japoneses, por el señor Chicago, buenísimo. Por favor, chequen bibliografía, espina de pescado de Chicago, y cuando tengas un conflicto intradepartamento, entre departamentos, inclusive personal, siéntate y agarra la espina de pescado y define dónde empieza el problema. Si con la persona, la máquina, el entorno, el material, el método, la medida. Y una vez que definas cuál es, hazle otra espina pequeña de pescado y vas a darte cuenta cómo al llegar al origen del problema, todo se resuelve en cascada. Recuerden, primera herramienta para definir bien cuál es el problema es la espina de pescado de Chicago. Bien, les digo que hay esquemas que se llaman así. Segunda herramienta para la definición del problema y empezar a encontrar. Hay un árbol, se llama el árbol de los problemas. Tiene un nombre en alemán que yo no puedo pronunciar bien, pero es algo así como soy el Brinkenhausen. Y lo puedes encontrar en biología, el árbol de los problemas. Lo he usado, lo usé una vez en la población de Pátzcuaro. Tenían problemas ellos porque la gente tomaba agua del lago y soltaban todos los residuos al lago de Pátzcuaro. ¿Cuál era la problemática? Se estaba quedando sin agua el lago y estaba muy contaminado. Y los pobladores de alrededor, como vivían de esa agua y no tenían otro sistema para desechar más que dejar que los residuos se fueran al lago de Pátzcuaro, como era tan grande, cuando el lago no estaba tan poblado, pues no había problemas. Como se fue poblando y hubo más turismo, las lanchas soltaban aceite, se convirtió en un verdadero problema. Y usamos lo he usado empresas para definir problemas y quiero que te imagines un árbol con sus hojas, sus frutos y sus raíces. Ok. Cuando empieza a definir el problema, tú tienes que poner, bueno, es que voy a hablar del lago de Pátzcuaro. Es que el lago está contaminado y imprimió una que mandé. Por ahí alguien tiene su micrófono prendido, si nos haces favor de apagarlo. Ok, decía yo, tú pones el problema, que es un fruto del árbol,
Y ellos decían, es que el agua está contaminado y se está acabando el agua del lago. A ver, señores, esos dos frutos que están arriba en el árbol, que son un problema, son un síntoma. Al empezar a analizarse, decía, bueno, ¿qué produce que el agua esté contaminado? Ah, bueno, que los residuos de las casas y de los restaurantes se vayan al lago y que las lanchas suelten aceite. Ah, bueno, pero eso también serán frutos o serán raíces. Tenemos que llegar hasta la raíz. Para no hacerse el cuento largo, no había una red de agua potable y no había una red de drenaje. Entonces, el verdadero problema era la falta de drenaje y de una red de agua potable. Y había un problema más grave que era la conciencia de la gente de cuidar el lago. Pero cuando tú llegas a la raíz del problema, del lado izquierdo del árbol, ya tienes raíces y tienes frutos que son el origen del problema y los síntomas. ¿Y qué se hace en este árbol de los problemas? Ok, si decía el señor llamado Thoreau, francés, que si resuelves un problema en la raíz, se resuelve el problema en 1000 hojas del árbol. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que planteas y pasa a este lado, el problema es que no hay drenaje y no hay agua potable. Bueno, si ponemos drenaje y una de agua potable, entonces ya no va a haber contaminación, ya no van a sacar agua del lago. Y la tercera, si concientizamos a la gente que está acabando el agua, bueno, entonces, una vez que pasas al lado derecho del árbol, la solución es que es acabar con las raíces, los frutos cambian. Deja de haber contaminación, deja de haber cosas así. Cualquier problema que le metas al árbol de los problemas, si tú vas y puede ser un problema familiar, personal, a ver, me duele la cabeza, ok, es el síntoma, y me duele en las noches y no puedo dormir, que son los síntomas. Pero ¿cuál es la raíz de ese problema? Una mala alimentación, tengo un desorden en el corazón. Una vez que tú llegas a la raíz, entonces puedes diagnosticar y entonces puedes prescribir soluciones. Pero no puedes hacerlo sin haber llegado a la raíz. Mucha gente, muchos líderes resuelven los problemas desde el punto de vista de los síntomas. Me he encontrado doctores que te recetan medicina para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, pero no se van al análisis de lo que te lo está creando. Y esto es la forma de usar el árbol de los problemas. Les comento que va a haber una tarea. Es importante. Tienes que seleccionar una de las herramientas para aplicar en tu departamento una de las estrategias, de las herramientas que estamos teniendo para uno de los problemas que tengas interdepartamental o entre departamentos. ¿De acuerdo? Y si alguien quiere hacer algo en su casa y nos da un ejemplo, en terapia me ha funcionado muy bien cuando a las parejas o a los muchachos te llegan con un problema y les pongo el árbol de los problemas y se pongo a que vean cuáles son los síntomas. Estoy enojado con mi papá, porque estás enojado con tu papá. ¿Por qué? Es que es muy malo. ¿Por qué es malo? Es que me regaña mucho. Bueno, pues, ¿por qué te regaña mucho? Porque no me deja salir y yo me salgo. Ok. ¿Y por qué no te deja salir? ¿Por qué te sales? Hasta que llegamos al origen del problema, que es a lo mejor una falta de políticas familiares establecidas, en las que el papá da una orden, no explica por qué, el hijo lo desobedece y no entiende por qué, y cuando llegas al origen de que falta una estructura en la organización familiar y la cambias, empiezan a acabarse los problemas. Bien, voy a continuar. Sí, la siguiente herramienta que tenemos el día de hoy, las 5W más las 2H, ¿sí? Esta es otra técnica de origen japonés muy buena, aunque lo de origen japonés a veces viene de Edward W. Deming, que llevó al Japón todo el proceso de calidad en el Plan Marshall, pero ellos lo manejan así. Hablan 5 Ws más 2 Hs. Ok, ¿cuáles son las 5 Ws? Who, what, why, when, where. ¿Y cuáles son las 2 Hs? How y how much. ¿Cómo las manejamos estas? What, ¿qué? Se trata de escribir de escribir el problema en pocas palabras.
máximo 2 líneas. Ok, definimos muy bien cuál es el problema. ¿Cuándo? ¿Cuándo estamos viendo el problema? ¿En qué momento se presenta el problema? ¿En qué proceso? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde estamos viendo los problemas? Línea, máquina, lugar. Recuérdense, esto se apega mucho al spin de pescado de Chicago, porque ¿en dónde lo estamos viendo? ¿En qué parte del proceso lo estamos viendo? ¿Llevamos qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Seguimos quién. ¿A quién le sucede? El problema está relacionado con las habilidades de las personas. Sigue el why. ¿Por qué? ¿Por qué sucede el problema? O sea, ¿qué lo está causando? Y vienen las 2 H's. How, ¿cómo? ¿Cómo se diferencia el problema del estado normal, del estado óptimo? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de la tendencia cuando el problema se presenta? ¿Es aleatorio o sigue un patrón? El cómo se presenta el problema, al analizarlo, es muy importante porque tú vas a ver qué patrones, vas a descubrir las causas. Y por último, el how much, ¿cuánto? ¿Cuántos problemas se dan en un día, en una semana, en un mes? ¿Cuánto dinero está implicado? ¿Qué costos tiene? O sea, ¿cuánto cuesta? Este es un sistema muy completo de analizar los problemas. Y les repito, esto no solo se aplica a las empresas, se aplica a las cuestiones personales. Si tú haces un análisis con las 5 Ws y las 2 Hs, te vas a dar cuenta que puedes hacer un análisis muy específico del problema. Y vas a hacer una radiografía de cuándo sucede, de cuánto te cuesta, de cómo sucede el problema, por qué, a quién le sucede, que ese es básico, y qué sucede específicamente del problema. Bien. Vámonos a la siguiente herramienta. Vamos, para aprovechar el tiempo, a la siguiente herramienta. Los 5 porqués de Toyota. La empresa Toyota, sí, estaba trabajando en sus procesos de producción y creó una técnica para detectar problemas y resolverlos más rápidamente. Y fue interesante porque esto es una técnica que también me ha tocado usar. Es más, cuando trabajo una planeación estratégica con una empresa y les cuesta trabajo entender la importancia de su misión y por qué debe ser repartida entre la gente y publicada y promulgada, les hago esta herramienta de los 5 Ws de Toyota. Sí, el por qué. Sí, y esto es importante porque empiezas, ya que estás viendo el problema, ¿por qué es un problema? Ah, es un problema porque los clientes cuando llegan no está hecha su reservación. ¿Por qué no está hecha su reservación? Porque el departamento de reservaciones no sube la información a tiempo al sistema y cuando la gente llega al hotel no está hecha la reservación. ¿Y por qué no sube reservaciones inmediatamente al sistema? Ah, porque el sistema plantea un tiempo de espera de 2 o 3 horas para confirmar reservaciones. Es un tiempo que está, caray. ¿Y por qué el sistema lo tiene así? Porque cuando se inició había muchas cancelaciones y entonces se alteraba el sistema de reservaciones. Y llegas al último por qué. ¿Y por qué no se ha cambiado el sistema? Y ahí es donde viene la solución. Ahorita puse un ejemplo muy sencillo, pero si tú lo aplicas a cualquier conflicto que haya y usas los 5 por qué de Toyota, te vas a dar cuenta que es otra manera de llegar a definir el problema y empezar a encontrar soluciones. Ahorita voy a dar un tiempo para que comentemos estas estrategias, ¿sí? Viene el del metaespejo. El metaespejo es algo que me gusta a mí mucho, ¿sí? El meta proviene del griego que significa más allá. Sí, esto es un sistema de la programación neurolingüística, la PNL, que intenta ver las cosas de distintos puntos de vista, ¿sí? Para sacar conclusiones hay que ponerse en los zapatos de otra persona. Así empieza esto del metaespejo. Primera posición, yo. Yo veo el problema de mi posición con los pensamientos, sentimientos que me embargan tal cual estoy viviendo. O sea, yo creo que tú estás mal porque tu departamento no está haciendo las cosas bien y está perjudicando el proceso. Lo expreso, lo analizo. Segunda posición, el otro. Me pongo en los zapatos tuyos, ¿sí? Veo qué sientes, soy empático.
veo, escucho y relato como tú ves las cosas. Okay. Si yo estuviera en tu papel, vería que no te estoy dando el servicio completo porque no tienes toda la información y por eso no atiendes a los pacientes. Ah, caray, ya lo vi desde tu punto de vista. Viene la tercera posición, que es más allá. Describo lo que veo en las otras posiciones, o sea, veo el cuadro completo. Los de la gerencia, ¿cómo ven el problema que tenemos entre tú y yo? Hay una tercera persona que lo ve como que estamos teniendo un problema, pero a ti te veo mal por esto y a ti te veo mal por esto. Y aquí es donde viene la cuarta posición. Cuando la gente que está inmiscuida en el problema, inmersa en el problema, logra tomar la cuarta posición, una posición imparcial, una posición que ve, ok, yo veo lo que tú transmites y tienes razón en esto. Yo veo lo que tú transmites, también tienes razón en esto, las dos posiciones. Yo veo que la gerencia tiene razón porque no están haciendo las cosas como debe ser y el observador imparcial tiene que decir, ok, ya vi las tres posiciones, ahora las describo y vamos a analizar de las tres posiciones cómo lo vemos desde más allá. Esto es la metaposición o la posición del exterior. Les platico en terapia cuando llega una pareja y él explica algunas cosas y desgraciadamente el ser humano se identifica con él y la esposa plantea el problema y si la terapeuta es mujer y se identifica con los problemas que tiene en su casa, con los de la pareja, no se puede tener una buena posición como terapeuta. ¿Qué tiene que hacer el terapeuta? Te escucho como si fuera yo el hombre del problema, después lo escucho a ella como si fuera yo mujer con el problema y tengo que salirme a la tercera posición, en tu posición, para observarlos imparcialmente. Este es un sistema muy interesante cuando hay conflicto antagónico entre dos áreas, departamentos o dos personas, porque no se mueven de su posición. Si tú haces que la gente que está en contra de algo te vas a dar cuenta cómo cambia su punto de vista. Hice un ejercicio dando unas clases en la universidad con este tema, con una dinámica que se llama Estado Mayor, en la cual puse a una gente que estaba en contra de una posición política a defender esa posición política, que estudiara para llevar a cabo un juicio, pero iba a ser el abogado defensor en lo que no creía. Y a la persona que estaba a favor de esa creencia, la puse a estudiar la posición de la gente contraria, porque iba a ser el fiscal, iba a acusar a la posición de esta persona. Fue interesantísimo como una vez que este defendió la posición del otro y este atacó su posición, hubo una metaposición y los dos entendieron que había una forma diferente de ver las cosas. Es una excelente manera de resolver problemas, cuando es que la gente defienda el punto de vista del otro y el otro defiende el otro, porque les cambia la perspectiva de vida. Esto es lo que en PNL se llama la metaposición. ¿Ok? Leonardo da Vinci decía, aléjate de vez en cuando de tus preocupaciones, relájate y toma un poco de distancia, porque cuando regresas a tu trabajo, tus decisiones serán más acertadas. Tienes que entender que si estás metido siempre en los mismos pensamientos, perderás la objetividad y la posibilidad de encontrar nuevas ideas. La ceguera de taller. Regularmente la gente que está metida en el problema no encuentra las soluciones al problema. Tienes que salirte un momento para encontrar esta metaposición. Relájate, aléjate, intenta ver el punto de vista de los demás. Voy a seguir. Ok, yo ya encontré el origen del problema con algunas herramientas y ya tengo algunas soluciones. Bien, pero viene aquí el siguiente paso, que es la lluvia de soluciones. Esto es importantísimo, la lluvia de ideas. Por favor, en Japón, en los procesos de calidad, los que son equipos autodirigidos de trabajo, ponen a gente de distintas áreas y de distintos niveles socioculturales y de trabajo y plantean los problemas y piden que haya una lluvia de soluciones. Ha sido interesante cómo las soluciones llegan de la gente que está fuera del problema, ¿sí?
A veces una gente que no tiene nada que ver con el problema es la que te genera una solución, que de inicio parece tonta, es que tú no sabes, pero muchas veces ese enfoque es el que da la solución. Aquí hay varias reglas para llevar esta lluvia de soluciones que es muy importante. Primero, mantener el enfoque en el problema. Para eso debes encontrar un moderador que haga que las opiniones que se den, todas son bien recibidas, aunque parezcan tontas. Una vez que das la lluvia de soluciones, el moderador dice, ok, vamos a enfocarnos al problema. ¿Cuáles sí tienen mucha relación con el problema? Estas por esto, esto y esto. El moderador va a ser el que va a estar regulando esto. Pon un tiempo límite. Es más, puedes poner una competencia a ver quién genera más soluciones en tanto tiempo y esto genera una actividad muy dinámica entre la gente. Nosotros tenemos 15 soluciones. Hay un ejercicio que hago con las empresas en que les saco una carpeta de esas de hojas y les digo, tienen 3 minutos para generar una carpeta con todos los avances modernos. Y entonces los divido en 3 equipos y veo qué equipo va a generar más soluciones. Es impresionante cómo los equipos llegan a generar hasta 40 soluciones en 3 minutos, 40 innovaciones. Me ha llegado gente que pone que la carpeta, lo que es ahora un iPad, sí, pero la carpeta traiga teléfono inalámbrico, que tenga comunicación, que tenga Bluetooth, que tenga televisión. Pues la gente genera ideas muy importantes, ¿ok? Ahora, hay que escribir las ideas, hay que dibujarlas, hay que ponerlas para que la gente lo pueda ver. Esto es muy impositivo cuando usas los papelitos que se pegan, porque visualmente ves las soluciones y las vas descartando y acomodando. Se analizan y se organizan para volar los tips. Es importante que para esta sesión prepares el material, el día, el lugar y avises de qué va a ser la convocatoria. Vamos a tener una convocatoria para generar soluciones para el problema que tenemos de falta de puntualidad en el servicio, ¿sí? Haz a un lado los prejuicios. Esto es importantísimo. Quita de tu cabeza que una gente no puede o sí puede. Recibe todas las ideas y anótalas por locas que te parezcan, ¿sí? Bienvenidas las ideas malas. Ponlas ahí, ¿de acuerdo? Sí, porque esto va a generar mucho mayor cantidad de ideas. No castigues. Si alguien dice, oye, ¿por qué no llegamos más temprano? No seas tonto, no, eso se va a llegar más temprano, la solución, ¿de acuerdo? Sí. Y una vez que tengas la lista de esta tormenta de ideas, brainstorming, leones americanos, viene el siguiente paso, que es empezar a descartar y a combinar las ideas que van juntas. Voy a la siguiente herramienta. La puedes buscar en tus redes y esta se usa mucho, la hacen mucho los ingleses, los americanos, se llaman los 6 sombreros para pensar. Estos 6 sombreros para pensar te dan un enfoque. Hay distintas maneras de manejarlo, pero yo lo manejo de esta manera cuando utilizo esta. Busco entre la gente que está en conflicto las características de las personas y le pongo el sombrero blanco a la persona que tiene que poner hechos, cifras, necesidades y donde no hay información. Tú vas a decirme las cifras, lo sé, qué está pasando, sí, y dónde no tienes información. Y me sigo con el sombrero amarillo. A una persona he usado unos sombreritos de papel que compro y le pongo a ese equipo, a esa persona, el sombrero amarillo. Escojo a la persona y él va a manejar la lógica positiva, el optimismo constructivo y la oportunidad. A ver, tú dime qué vamos a ganar y qué oportunidad tenemos si resolvemos esto. Tú eres el de las ideas brillantes creativas. Y le pongo el sombrero rojo a la gente que maneje la intuición, los sentimientos y las emociones. A ver, ¿qué genera este problema? ¿Qué emociones, qué sentimientos, qué es lo que genera? Y luego me voy con el sombrero verde. Ahí escojo al más creativo y le pongo el sombrero verde al creativo, al de movimiento, al de que va a provocar, que va a generar más ideas. ¿De acuerdo? Me voy con el sombrero negro. Este es el abogado del diablo, el del juicio, el del criterio y la cautela. Este debe ser alguien muy lógico y siempre va a estar cuestionando, no va a funcionar por esto.
el que va a estar cuestionando por qué no, y va a decir los no. Y en nuestras áreas, y en nuestras empresas, y en nuestra familia siempre tenemos al negativo que siempre dice, no, no se puede. Bueno, a ese le pongo el sombrero negro para que me ponga mis límites. Y termino con el sombrero azul, y este es el del director de orquesta. Es el que piensa en cómo se piensa, el que dirija la orquesta, el que tenga control del grupo, el frío. Una vez que tienes a tu grupo, a tu equipo, con los 6 sombreros para pensar, y empieza cada quien a dar su opinión desde el punto del sombrero, se genera una riqueza en información y regularmente se tienen resultados muy positivos. Ok. Ya definimos el problema, ya lo definimos bien con una herramienta, ya generamos soluciones con algunas herramientas y ahora viene la selección de las soluciones. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Este paso es seleccionar la cantidad de las mejores alternativas que tengas, seleccionar una o una combinación de varias, ¿sí? Es más, la alternativa ideal puede no ser la mejor en este momento, pero puede ser el preámbulo para lograrla, ¿sí? Si tú tienes, a lo mejor la situación económica no se presta, a lo mejor no hay el recurso, a lo mejor no hay el personal, pero te va el preámbulo para conseguir el personal, los recursos, el material, el proceso. Puede ser el primer paso, pero tienes que seleccionar lo que es muy importante. Y ya que tienes estas propuestas de solución, viene el cuarto paso, que es el siguiente en importancia. Definir la meta clara, los objetivos, ¿ok? Una vez que ya sé cuál es el problema, ya seleccioné soluciones, ya definí cuáles van a ser, establezco cuánto tiempo y a dónde voy a llegar, dónde quiero llegar para la solución del problema. Acuérdate, te decía yo los 5 pasos solving problem. Defino el problema, una lluvia de ideas, hago la combinación y como cuarto paso defino la meta y pongo los pasos para resolver el conflicto o el problema. ¿Sí? Encargo a alguien de las personas que tengo para que le dé seguimiento específicamente a este conflicto. ¿De acuerdo? Y viene el último de los pasos, que es el análisis de los resultados. Una vez que yo llegué a la supuesta solución o al periodo que puse, es importante reunirnos otra vez y hacer un análisis de los resultados. Vamos a encontrar cosas maravillosas como se resolvieron más problemas aleatorios que estaban, se resolvieron problemas que estaban a un lado y que no tenían solución, pero al solucionar este programa central se solucionaron conflictos. Les platico que en una empresa en la que había un conflicto, después de llevar a cabo un proceso de solución de problemas, los jefes de las sedes que eran problemas crearon una liga de boliche donde se iban los viernes en la noche los 2 departamentos, hicieron equipos mezclados entre los departamentos y se hizo una convivencia impresionante donde antes había un problema serio. Entonces, es muy importante que revises si cambió el ambiente, si desapareció el problema, se presenta esporádicamente, porque cuando tú logras hacer esta revisión de los problemas, entonces sabes si realmente llegaste al resultado deseado. Quiero terminar, antes de dar una sesión de preguntas y respuestas, hablar de una frase que me gusta. Tus problemas no te definen tus soluciones. Cuando he sido director de alguna empresa, asesor de empresas, y tengo alguna reunión, inmediatamente ubico los roles de las personas. Les voy a aplicar una empresa de fabricación de muebles, una fabricación masiva de muebles. Cuando llegué a la asesoría y que tenían problemas, estaban números rojos, había conflictos, había rotación de personal. Inmediatamente ubiqué a una persona que estaba en el 3er nivel, una jefa de departamento que tenía soluciones para todo. Y había una persona en Contraloría que tenía los nos para todo. Empezamos a trabajar y empecé a jalar a la persona que tenía la solución para todo como parte de la que coordinaba los equipos. Empezó a haber soluciones, se llegó a números negros y les puedo decir que ahora es la directora de operaciones. Esta persona que estaba en un 3er nivel ahora está en una subdirección.
La persona de Contraloría sigue trabajando ahí, pero se tuvo que contratar a otra persona que tuviera una mentalidad de más de solución de problemas que de crear problemas. Porque muchas veces hay una postura de las personas de generar problemas y ver en todo lo que no se puede hacer. Se sienten muy críticos, pero generan más problemas que resuelven. Entonces, acuérdate, define a tu gente por su capacidad de resolver problemas. Entre más gente tengas que busque soluciones, o como diría mi esposa, gente que resuelve las cosas con un hilito. Ahorita me acordé, trabajé un tiempo en una línea aérea y platica mucho de la línea aérea, de un caso de que los americanos de la Boeing nos tienen miedo, nos tenían miedo a los mecánicos mexicanos, porque resolvíamos con un alambre, con un tornillo, ¿sí? Los problemas de una turbina. Cuando ellos le complican, desarmaban la turbina y le volvían a meter cosas. Entonces, pero también allí en la Boeing tenían ingenieros y mecánicos, muchos mexicanos, y los tenían en los lugares donde había que resolver problemas. ¿Por qué? Porque la gente que quiere resolver un problema lo resuelve. La gente que quiere tener problemas los va a tener. Entonces, recuerda, tus problemas no te definen tus soluciones. Bien, hago un resumen rápido, 5 pasos: definir el problema, encontrarle soluciones, combinar y escoger las soluciones, implementar los procesos, ¿sí?, con los objetivos bien definidos y resolverlos. Esos son los primeros 5 pasos que hay que entender para ver cualquier problema. Espina de pescado de Chicago, recuerda, antes eran las 4 M's, que eran método, máquina, maquinaria, ¿sí? Pero ahora ya son 6, que son hombre, máquina, entorno, medida, método y material. Tú defines esos y de ahí te vas a hacer más espinas y encuentras una solución muy importante. El árbol de los problemas. El tronco es el problema, pero busco cuáles son síntomas, cuáles son frutos y cuáles son raíces. Cuando encuentro la raíz del problema, si eso lo convierto en solución, los frutos van a dar de una manera diferente. Recuérdate las 5 W's y las 2 H's, ¿sí? When, where, el how y el how much. Eso es básico para resolver los problemas. Nos vamos a los 5 porqués de Toyota. Pregunto el porqué del problema y esa respuesta le digo un porqué. Y regularmente vas a encontrar que en la 5ª pregunta estás encontrando el origen y alguna solución para el problema. Eso es importante. La metaposición, cómo ve el problema, cómo lo ve la gente que está en conflicto, cómo lo ve la gerencia o la gente de afuera, mi cliente, y me voy a la 4ª posición analizando las 3 posiciones. Me da una vista completamente diferente de las cosas. Eso es básico. ¿De acuerdo? Acuérdense, para llevar una lluvia de soluciones, todos participan, todas las ideas son bienvenidas, hay un moderador, ponemos un tiempo determinado, utilizo cosas visuales para ver las soluciones y voy descartando. Y enriquezco la participación evitando prejuicios. ¿De acuerdo? Preparo bien la sesión. Y la última de las herramientas que vimos fue la de los 6 sombreros para pensar. Se llama así, 6 sombreros para pensar. Defino el papel que juega cada persona de los 6 sombreros y hago un resumen al final y vas a ver cómo enriquecemos. Importante ir a la selección de los pasos, ir a definir un programa para la solución y por último, una vez que terminamos el programa para hacer, revisar si realmente soluciona el problema o lo tenemos vivo. Muy bien. Recuerden la tarea. Necesitamos que escojas uno de los pasos para solucionar, una de las herramientas para solucionar un problema. Escoge un conflicto extradepartamental, un conflicto que tienen los clientes. Ve en el buzón de quejas que tienes para los clientes insatisfechos. Chécate cuál es el problema más recurrente y mételo en alguna de estas herramientas. Me va a decir
cómo lo resolvieron en tu área. Ok, bien. Me pongo a sus órdenes. A ver, si alguien levanta la mano, si me ayudaran, si alguien quiere comentar algo al respecto, soy todo oídos. Brenda, ¿me ayudas con algo? O Emma, que están por ahí. Muy bien, Jesús. Bueno, pues excelente las herramientas que nos acabas de proporcionar. Vamos a hacer compromiso. Recuerden que este es nuestro propósito práctico y esa es la razón de los lunes de crecimiento. Entonces, yo creo que en todas las áreas, en todas las empresas, tenemos algún conflicto que solucionar, algo que es nuestro foco rojo y podemos aprovechar este tipo de sesiones para despuntar y solucionar esas situaciones. Entonces, definir qué herramienta es la que mejor se puede adaptar al conflicto que quiero solucionar y presentar aquí su situación, presentar aquí cuáles fueron las estrategias que utilizaron y cuál fue el resultado. ¿De acuerdo? Hagamos ese compromiso para la siguiente semana. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí y bueno, que tengan excelente inicio de semana. Igualmente, Emma. Un saludo a todos y felicidades. Que estén muy bien. Gracias igualmente. Buen día. Buen inicio de semana a todos.